Si hay un tema que nos preocupa en el gobierno y que además le preocupa al país, con justa razón, es el de las grandes demandas que cursan en los juzgados contra la nación y la falta de una estructura eficaz para que el Estado se defienda como Dios manda. Porque las contingencias jurídicas que enfrentamos se parecen a un huracán que viene del horizonte y que es capaz de arrasar, señor ministro de Hacienda, usted lo sabe muy bien, con las finanzas mismas del Estado. Miren nomás las siguientes cifras, extraídas en gran parte de un estudio elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy por hoy, el Estado colombiano enfrenta pretensiones ante instancias judiciales en más de 260.000 procesos por más de, miren esta cifra, 1.028 billones de pesos, más de 1.000 billones de pesos. Yo sé que esta es una cifra tan grande que resulta como difícil de imaginársela. Basta decir que representa casi 2 veces el PIB, el Producto Interno Bruto nuestro, y más o menos resulta equivalente al PIB de Suiza. Es una cifra similar a la deuda de toda Grecia, que hoy está significando que se viene la economía mundial, porque esta mañana el premier de Grecia decidió ir a referéndum para ver si hace los ajustes para poderla dividir, para poderla pagar. Si dividíamos el monto de las pretensiones entre los 46 millones de colombianos, nos correspondería a cada colombiano, a cada habitante de nuestro país, hombre, mujer y niño, 22 millones de pesos de riesgo, o sea que estamos a punto de perder cada colombiano 22 millones de pesos por las demandas contra el Estado. Ahora bien, de la cifra total de pretensiones, el Ministerio de Hacienda y de Crédito Público ha calculado que el pasivo contingente, es decir, el monto que tendría que asumir el Estado ante una eventual sentencia condenatoria, es de 430 billones de pesos, una cifra realmente que sigue siendo exorbitante. O sea, doctor Echeverri, 430 billones, más o menos el cálculo es que por cada reforma tributaria hay un billón de pesos, larguitos, digamos que tendríamos que aprobar 400 reformas tributarias. De acuerdo con este pasivo contingente que se causaría entre el 2010 y el 2021, habría que dedicarle, que esa es otra cifra realmente escandalosa, entre 12 y 17% del PIB cada año, cada año. Hay que aclarar, sin embargo, y para ser más precisos, que este cálculo incluye un antiguo proceso contra el Ministerio de Agricultura, cuya reclamación individual, ella sola supera los 500, hay una reclamación que supera los 594 billones de pesos. Este proceso se encuentra actualmente en segunda instancia ante el Honorable Consejo de Estado, luego de que la Nación saliera victoriosa en la primera instancia. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, desde el año 2000 hasta la fecha, la Nación ha pagado 3.6 billones de pesos como indemnización a particulares. Supuestamente la Nación puede y debe repetir contra los funcionarios cuya conducta negligente haya causado la condena, pero lo cierto es que esta acción de repetición solo se ha ejercido en menos del 2% de los casos. Y además, generalmente son cifras que si repiten se recupera un porcentaje muy pequeño. Y la verdad, esa es la verdad, es que tampoco tenemos buenas políticas de defensa. Según una encuesta reciente en las oficinas de asesoría jurídica de todas las entidades, solo una tercera parte de las entidades tienen políticas integrales de defensa documentadas, lo que hace patente la necesidad de tener un ente rector de la gestión jurídica del Estado.
El uso del proceso de conciliación también presenta grandes debilidades. El 35% de las entidades reconocen no tener ni políticas ni criterios documentados en materia de conciliación. Y según datos de la propia Procuraduría General de la Nación, tan solo el 5% de los procesos logran ser conciliados. Además, la falta de información impide realizar una adecuada planeación presupuestal basada en una valoración de la contingencia, por lo que más de una vez el Gobierno Nacional se ha visto obligado a las carreras a endeudarse para cumplir con fallos judiciales que se encontraban por fuera del presupuesto. Por ejemplo, en el año 2006, el Estado tuvo que emitir títulos de deuda por 200.000 millones de pesos para cancelar una obligación judicial proveniente de un par de procesos que se perdieron solamente en el sector transporte. Y en el año 2008 fue necesario emitir bonos por otras 90.000 millones de pesos para fines similares. O sea que lo que salta a la vista es que tenemos una sobrecarga de trabajo en los servicios jurídicos del Estado que cuentan con capacidades técnicas muy limitadas y con muy pobres sistemas de apoyo a la gestión de los casos, falencias que a la larga se ven reflejadas en las muy bajas tasas de éxito. Según el Sistema de Información sobre Litigios administrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, a julio de este año, la defensa del Estado contaba con unos 2.700 abogados, cada uno en promedio con 56 casos. Sin embargo, hay entidades donde la carga laboral por abogado es muchísimo más alta. En la Policía Nacional y en la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, el promedio, por ejemplo, excede los 300 expedientes por cada abogado. El caso del Seguro Social, ese es un caso crítico, pues tienen vigentes más de 68.000 procesos que manejan con algo más de 300 apoderados, para una carga promedio de más de 200 procesos por abogado. Me dicen además que hay una abogada en Medellín, quisiera conocerla, porque lleva ella sola la representación de 3.400 procesos del Seguro Social. Yo creo, señor presidente del Consejo de Estado, que ese es un récord Guinness, un abogado que lleva 3.400 procesos. O sea, no es de asombrar que el porcentaje de éxito del Estado en las demandas contra esta entidad en segunda instancia sea del 0.36%, o sea, prácticamente perdemos todos los casos. La Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa, cuyas cargas laborales por abogados también son elevadas, tienen también unas tasas de éxito en segunda instancia del 22 o 25%, cada uno respectivamente. Si comparamos estos datos, por ejemplo, con el Distrito de Bogotá, que tiene una fuerza de 470 abogados y una carga promedio de 40 procesos por abogado, vemos que el distrito el año pasado tuvo una tasa de éxito promedio del 78%, o sea, sí se puede. En cambio, la Nación, si tomamos la información de las 20 entidades más demandadas, tiene una tasa de éxito procesal promedio del apenas 27%. Y podría seguir con cifras como estas, pero creo que ustedes entenderán que el diagnóstico es bien preocupante. Si no hacemos algo para mejorar la efectividad de la defensa legal del Estado, vamos a haber incrementado cada vez más la proporción de fallos desfavorables y, por supuesto, entonces, el monto de los pagos que van desangrando lenta pero seguramente las finanzas del Estado. Pero no se trata solo de esto. Más allá de evitar sentencias desfavorables, debemos lograr que las actuaciones del Estado sean conformes a derecho para que se eviten las conductas por acción o por omisión que puedan derivar
en daños antijurídicos. En los últimos años ha habido esfuerzos para mejorar esta situación. Hubo un COMPES y se creó una comisión intersectorial, pero en la práctica, digámonos la verdad, han tenido muy poco efecto. La defensa jurídica del Estado sigue representando un desafío central, fundamental para el país, y esta situación nos llevó a contemplar una solución institucional más completa, más integral, que es la que hoy estamos presentándole al país como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Esta agencia, que estará adscrita al Ministerio de Justicia, se crea en uso de las facultades extraordinarias que el Congreso confirió al Gobierno para modificar la estructura de la administración pública en el sector justicia. Hemos trabajado por más de un año con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos dio además un crédito de $10 millones para la puesta en marcha de la agencia, y con un equipo multidisciplinario, liderado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, para diseñar no solo la entidad, sino todo el sistema de defensa judicial de la nación. Y el objetivo de la agencia es, en resumen, lograr un orden cohesionado, un orden racionalizado en la representación jurídica del Estado ante las instancias nacionales y también ante las instancias internacionales. Con esta agencia buscamos unificar las políticas de defensa y de información y además coordinar y en determinadas ocasiones ejecutar la defensa del Estado en casos de interés estratégico y mejorando, por supuesto, nuestro desempeño en los estados judiciales. Básicamente, ¿bajo qué marco de acción obrará la nueva agencia? En primer lugar, hará una selección estratégica e intervendrá en casos que sean de particular interés para la nación, teniendo en cuenta factores como la cuantía de las pretensiones, el interés o impacto patrimonial de la demanda, el número de procesos similares o la trascendencia jurídica del proceso. Es importante aclarar que la agencia no acogerá la totalidad de los casos adelantados en contra de las 228 entidades que conforman el orden nacional, porque no se trata de reemplazar sus departamentos jurídicos. La agencia lo que va a hacer es escoger, con base en los criterios que acabo de mencionar, los casos que son de mayor importancia y que requieren una atención específica. Igualmente, la agencia va a controlar y va a coordinar los casos adelantados ante organismos y tribunales internacionales, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Situaciones insólitas, como las recientes revelaciones de víctimas falsas que se enriquecieron con sus abogados, con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la masacre de Mapiripán, no hacen más que confirmar la importancia de este control. En segundo lugar, la agencia va a trabajar en el ordenamiento y sistematización de la información, porque eso es muy importante, de la información disponible de todos los casos adelantados en contra de la nación. Con esta información se podrá hacer un seguimiento a los procesos adelantados directamente por las entidades del sector central y plantear políticas de prevención del daño antijurídico. Actualmente la información en materia de defensa jurídica del Estado la gestiona cada una de las 228 entidades públicas, mientras la Contraloría, la Procuraduría, el Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Justicia manejan sistemas cada uno independiente, lo que genera una información dispersa y, por supuesto, no se puede aprovechar. La unificación del sistema de información va a permitir entonces contar con registros centralizados y, por supuesto, confiables que faciliten el seguimiento a los procesos en aspectos como el número, la naturaleza, la cuantía,
las causas originadoras, las partes intervinientes o la etapa procesal. En tercer lugar, la agencia va a trabajar para unificar las estrategias de defensa de tal forma que las entidades tengan claro las acciones que deben evitar, los casos que son susceptibles de conciliación y los criterios jurídicos que deben defender. Esta unificación se hará con base en el conocimiento y la experiencia generados por las distintas entidades del nivel central y teniendo en cuenta las buenas prácticas internacionales. Por último, la agencia se va a encargar de determinar los criterios de actuación, de seguimiento y las responsabilidades de las entidades públicas que adelantan sus casos directamente. Y consecuente con los anteriores marcos de acción, la agencia estará estructurada de la siguiente manera. A la cabeza de la entidad va a estar un consejo directivo, conformados por el ministerio, los ministros de Justicia, que va a presidir esa agencia, el ministro de Hacienda, que es el doliente, la ministra de Relaciones Exteriores, el ministro de Comercio, la Secretaría Jurídica de la Presidencia y 2 asesores externos. El Consejo Directivo va a ser el encargado de formular los lineamientos generales en materia de defensa de la nación y va a determinar los criterios que hacen obligatoria la intervención de la agencia jurídica en casos determinados. Habrá un director general, quien será un verdadero gerente de la defensa del Estado y será el encargado de ejecutar las líneas generales dadas por el Consejo Directivo. El director general, a su vez, contará con un consejo asesor, conformado por 3 abogados expertos de las más altas calidades, quienes recomendarán al director la formulación de políticas de prevención del daño a la nación, así como los perfiles de los abogados a contratar y las estrategias a seguir en casos específicos que sean de interés para el Estado. En la agencia habrá 3 direcciones y una subdirección. Estará la dirección de la defensa jurídica, que asumirá la defensa o designará los apoderados judiciales externos en procesos de especial importancia. Esa dirección podrá intervenir en los procesos donde considere necesario defender los intereses patrimoniales del Estado, actuar como apoderada judicial de entidades públicas en los casos en que la entidad involucrada le confiere un poder y podrá obrar como mediadora en las controversias entre entidades gubernamentales. También podrá interponer acciones de tutela en representación de las entidades públicas e insistir para su revisión ante la Corte Constitucional. Habrá también la Dirección de Políticas y Estrategias de Defensa Jurídica. Esta dirección se encargará de proponer y hacer seguimiento a la política pública de prevención de conductas ilegítimas a través de protocolos donde se indiquen las estrategias y las directrices de defensa. Esta segunda dirección va a procesar las estadísticas y va a formular indicadores de gestión en materia de defensa jurídica de la nación, generando mapas de riesgos sobre las principales causas de los litigios en el país. Está también la Dirección de Gestión de la Información, que por su parte va a llevar un sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa de la nación y será alimentado ese sistema de información por las 228 entidades públicas a nivel central. Y finalmente estará la subdirección de acompañamiento a los servicios jurídicos, será la encargada de impulsar todo el proceso de mejora de la gestión de los servicios jurídicos de las entidades mediante programas de actualización de los abogados de las entidades del sector central y la recopilación de un banco de conocimiento de buenas prácticas. En síntesis, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado será una agencia moderna, una agencia innovadora,
una agencia con gran apoyo en las tecnologías de la información, que recoja las buenas experiencias internacionales y que evite dificultades ya experimentadas tanto a nivel interno como a nivel internacional. Será una agencia que nos ayude no solo a prevenir el daño antijurídico, sino también a prevenir las conductas de entidades o servidores públicos que por vía de la acción o de la omisión generen dicho daño. Será una agencia que por lo tanto va a fortalecer el Estado de Derecho al promover que las entidades públicas tengan políticas claras para adecuar sus conductas a la ley y evitar eventuales litigios. Será una agencia que mejore nuestra defensa jurídica ante los tribunales, lo que se verá reflejado en un aumento del porcentaje de sentencias favorables para el Estado. Será una agencia que incremente el número de casos conciliados, ahorrando los costos y las contingencias de un proceso largo. Y será una agencia que nos va a evitar hacia el futuro el pago de más impuestos y que si es eficaz nos puede significar más recursos, muchos más recursos para la educación, para la vivienda, para la salud, para tantas necesidades básicas que los colombianos necesitan. Hagamos unas cuentas hipotéticas. ¿Cuánto podríamos hacer con los más de 1.000 billones de pesos que hoy reclama el Estado en distintos procesos judiciales? Le reclaman al Estado en los diferentes procesos judiciales. Podríamos, por ejemplo, señor ministro de Hacienda, construir más de 33 millones de viviendas de interés social, cada una de 30 millones de pesos. Podrían edificarse más de 500.000 de jardines infantiles. Podría costearse la carrera completa en una universidad pública a 55 millones de jóvenes, o educar desde el grado 0 al grado 11 a 55 millones de niños. O podrían construirse más de 170.000 kilómetros de vías de doble calzada, a un costo más o menos de 3 millones de dólares por kilómetro, suficientes para dar 4 veces la vuelta a la Tierra. Son solo cifras hipotéticas, pero nos dan a todos la dimensión de todo lo que podemos ganar si mejoramos el desempeño del Estado en su actuación conforme a la ley y en su defensa jurídica. El paso que damos hoy con la creación de esta agencia se va a ver reflejado entonces en menos riesgos y menos egresos para las finanzas públicas, que no son más que las propias finanzas del Estado y en las finanzas, por ende, de todos los colombianos que alimentamos esas arcas con los impuestos. No esperamos milagros, pero sí esperamos una defensa de la nación más organizada, más previsiva, pero sobre todo más eficaz en todo sentido. Y si logramos esto, habrá valido la pena muchísimo esta reforma. Muchas gracias.